¿Listo? Sí, doctora. Gracias. Entonces, tenemos que los individuos altos y delgados tienen unas tasas metabólicas mayores que las personas bajas y robustas. Entonces, la cantidad de kilocalorías o de ingesta siempre va a ser diferente. El clima también es uno de los factores que pudiese influir en las tasas metabólicas. ¿Qué pasa aquí? Dice, las personas que viven en climas tropicales, playas o lugares de más calor, suelen tener unos valores de gasto energético en reposo entre 5 a 20% mayor que los habitantes de temporadas templadas, de regiones templadas, porque el mismo frío hace que entremos como en un sistema de almacén. Ujú. La grasa protege a los tejidos, sobre todo el tejido pardo, pero el problema es que se supone que la gente del tropical, pues si tiene malos hábitos de alimentación, pues obviamente la desventaja de las regiones templadas es que ahorita apenas llovió y ya están los tamaleros vendiendo a todo lo que da y el café con pan, ¿no? No estamos en invierno y dices, "Ay, se me antoja un café con pan con este frío de lluvia, ¿no? Que realmente no hace mucho frío. El ejercicio a temperaturas mayores de 30 grados centígrados impone una pequeña carga metabólica. Entonces estamos diciendo gente que corre en temperaturas más de 30 grados, baja más de peso. También habría que checar la deshidratación, si no pierde también mucha agua, debido a poras. Y en la magnitud del aumento del metabolismo energético en entornos muy fríos, depende del aislamiento provisto por la grasa y por la ropa, que era lo que yo les decía, que son como protectores para la temperatura. Otro factor importante es el estado hormonal, sobre todo la parte de las hormonas tiroideas, que endocrinopatías, como hiperparatiroidismo o hipotiroidismo, aumentan o reducen el gasto energético. La tasa metabólica de la mujer va a variar sobre todo en el ciclo menstrual. Eso sí, eso sí, sí, sí tiene mucha evidencia. Durante la fase lútea, es decir, el periodo comprendido entre la ovulación y el inicio de la menstruación, la tasa metabólica registra un ligero incremento. Y las que son mujeres no me dejarán mentir. Hay ciertos días del mes que tienes más hambre y dices, híjole, es que ya comí, pero tengo hambre otra vez. Digo, no sé si a todas les ha pasado, a mí sí me pasa muy claro Y de que antojos. o de antojos, o que dices, hijo, es que ya comí, pero tengo hambre. Ujú. Esto es porque la tasa metabólica registra un ligero incremento posteriormente al inicio de la menstruación, al cese de la menstruación, baja y se va, comí, ya estoy satisfecha. En el transcurso del embarazo también el crecimiento de los tejidos uterinos, placentarios, fetales, junto con el aumento del gasto cardíaco de la madre y el volumen sanguíneo, pues produce aumentos graduales del gasto energético basal. Para eso se necesita más kilocalorías a partir del segundo trimestre. El primer trimestre únicamente es para la formación y posteriormente, como aumentan los crecidos, el tejido uterino, placentario, fetal, etcétera, va a necesitar más kilocalorías. Ok. Entonces, la necesidad energética está netamente basada en el peso corporal, que es un indicador de idoneidad o falta de idoneidad de la ingesta energética. Aquí nos vamos a ir en un poquito problema porque, ¿qué pasa con un paciente que tiene sobrepeso o obesidad? Pues yo le voy a calcular con esta fórmula. Las fórmulas fueron estimadas casi todas en pacientes delgados o pacientes con una composición corporal normal. Entonces, si el paciente pesa 120, 150 kilos, lo voy a sobreestimar. Entonces, aquí lo que se pudiera hacer es ajustar el peso o manejar el peso que debería tener la persona, porque si no lo vas a sobreestimar y obviamente vas a hacer que coma más kilocalorías. Entonces, en sí, el balance energético debe ser entre lo que ingrese y lo que se gasta. Los niños pudieran tener un gasto energético positivo,
un balance energético positivo porque están en crecimiento. Cuando vemos balances energéticos negativos, son personas tal vez con alguna enfermedad, condición clínica, adultos mayores que están yéndose hacia la parte del catabolismo, es decir, del gasto. Pero en sí, los adultos ya no crecemos, sí crecemos a los lados, pero ya no estamos como tal en un crecimiento. Tenemos que tener un balance cero. ¿Qué quiere decir este balance cero? Lo que ingiero de kilocalorías es lo que voy a gastar, tanto lo que gasta mi tasa metabólica en reposo como lo que hago de la actividad física. Si yo quiero bajar de peso, ingreso menos comida y gasto más a través de más ejercicio. Si al revés te dicen, híjole, es que estás perdiendo mucho peso, bájale el ejercicio como un poquito más. El punto es tener un balance cero entre lo que como, es lo que hago de ejercicio y eso me va a mantener en ese peso cuando ya llegue ese peso ideal. Entonces, era lo que yo les decía aquí, si yo como más y gasto menos, pues te lleva a la obesidad, y al revés, si como muy poco, pero hago mucho ejercicio, como puede pasar en un trastorno de la alimentación, pues me va a llevar a la desnutrición. ¿De dónde voy a ingresar estos sustratos? Ya lo habíamos visto, de los macronutrientes, lípidos, carbohidratos y proteínas. Y en general, ¿qué es el metabolismo? Una vez que ingresan estos nutrimentos, ¿qué es lo que va a pasar? El metabolismo es una suma de todos los cambios físicos y químicos que suceden en el cuerpo, en la célula, todas las rutas metabólicas, y su principal objetivo es transformación de alimento a energía. También formación de nuevos compuestos como hormonas o enzimas y crecimiento de tejido muscular y óseo. Entonces, es parte. Y hay dos tipos de metabolismo que ahorita les decía un poquito. El anabolismo, que es constructivo, de ahí viene la palabra anabólicos. ¿Para qué son los anabólicos? Quien nos utiliza en la actividad física, el fisicoculturismo, es para ganar masa muscular. Y el catabolismo es el gasto, es la destrucción, que vemos pacientes estresados metabólicamente, sepsis, quemaduras, cáncer, algunas patologías de ejemplo, que van a tener un desgaste, van a gastar más. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Dudas? Creo que no. Doctora, Creo que no. yo sí tengo una. Dime. Para saber, pues sí, en sí, cuántas calorías tenemos que consumir para tener un nivel cero, creo que me dijo. Eso solo yendo con un especialista, ¿no? ¿Con usted? Bueno, puedes determinarlo a través de una fórmula. Ahorita les voy a mostrar algunas fórmulas, pero para que tú puedas saber cuánto estás gastando, tendrías que las basales, decir, por ejemplo, ¿cuántas me como? Un ejemplo, necesito 2000 kilocalorías, ¿ok? Entonces, es lo que mi cuerpo necesita con todas las actividades y la actividad física que voy a realizar. Entonces, lo que yo voy a hacer es comerme esas kilocalorías, igual no las 2000, tal vez son 1800 o 1700, y las 300 que me restan en alguna actividad física que se pueden medir ya sea en un aparato elíptica, caminadora, o con ahora los relojes inteligentes o los polares, puedes medir cuánto estás gastando y decir, ok, yo me como 1700 y el gasto que tengo del ejercicio que hago una hora diaria, entre pesas y todo esto, con mi reloj y todo, me gasto 300, entonces me voy a quedar en ceros. Gracias. De nada. La calorimetría ya lo habíamos visto al principio. Hay dos tipos, que es la directa y la indirecta. La directa es la que genera calor, acá la vemos, es la medición del calor. Y la indirecta es la medición de cuánto se consume de oxígeno, cuánto secreto de CO2, cuál es el balance de nitrógeno. También esto se hace y lo pudiéramos tener con más exactitud con una recolección de orina, de 24 horas para ver la recolección de proteína, sacar una formulación del balance nitrógeno o balance nitrogenado, que en una parte clínica nos ayuda mucho para saber si el paciente no está perdiendo más parte de la proteína o no está
no estamos llegando tal vez al requerimiento. El punto es tener un balance cero, no tener un balance negativo, o en el caso del paciente enfermo, tener un balance positivo para decir que va en avance. ¿Ok? Entonces, aquí lo vemos, este será como si fuera un calorímetro, lo vimos en el video, los videos se los voy a postear ahí en la plataforma, y sí se los pongo ahí en la plataforma, junto con lo de ayer, se las pasé por WhatsApp, pero también se los pongo. Entonces, aquí podemos checar la directa, la indirecta es como si yo tuviera una mascarilla de que me esté aportando oxígeno, cuánto CO2 voy a liberar, que sería como aquí. Hay una cápsula que utilizan así, esta está más viejita. Esta está bien viejita, esta es de la, por cortesía de la Universidad de Cambridge, pero ya el nuevo que vimos, no, hombre, pues súper padre, ¿no? Pero sería lo ideal, pues. La calorimetría indirecta lo que va a medir es cuánto oxígeno estás consumiendo en relación a cuánto CO2 estás produciendo. Y esto lo que hacen es sacar un cociente respiratorio que divide en cuánto CO produzco entre oxígeno consumido. ¿Para qué me sirve esto? Para saber los sustratos que yo me esté comiendo, cuánto oxígeno necesito para liberar ese CO2. Un ejemplo, el más claro es el de la glucosa. La molécula de glucosa, que es esta, necesita 6 moléculas de oxígeno para metabolizarse, generar 6 de CO2 y 6 de agua metabólica. Y tiene un cociente respiratorio de 1, mientras otros lo hacen en menor cantidad. Estos números de cociente respiratorio ayudan mucho, sobre todo a pacientes neumópatas, porque recuerden que el paciente neumópata pues va a tener un mayor aporte de oxígeno, necesita la ayuda de oxígeno. Entonces, un ejemplo, si yo al paciente con problemas respiratorios le meto mucho carbohidrato, pues voy a hacer que demande más oxígeno. Y ahorita lo interesante sería ver los estudios que hay de COVID, cómo están llevando la parte de las dietas. Unas sabían que no había oxígeno, la demanda, los respiradores. Entonces, en estos pacientes no me funciona tan bien meter mucho carbohidrato en la dieta porque van a depender de oxígeno. Mientras otras te dice, bueno, para metabolizar estas 23 moléculas de CO2, pero fíjate cuántos carbonos tiene aquí, cuántos hidrógenos, acá 112, y su requerimiento, su cociente respiratorio, perdón, es menor. Ese es uno de los ejemplos. Y ya casi para terminar, tenemos que el gasto energético está determinado por las condiciones de vida sedentaria, como se veía la persona ya acostada. El 70% del metabolismo es en reposo, por eso te decía, bueno, lo que vas a comer es el 70%. El otro 20% o 30% lo podría meter a través del metabolismo de la actividad, y todavía manejan en ciertos lugares un 10% de lo que me conlleve metabolizar, o el gasto de energía que me conlleve metabolizar la comida, la termogénesis inducida por la dieta, que realmente aquí ya no lo usamos tanto, ya nada más dejamos 70-30, 80-20, 90-10, dependiendo de la actividad física que hagas. ¿Okay? Entonces, la diferencia entre una y otra, la tasa metabólica basal y reposo, estas sí van a tener una diferencia. ¿Cuál? Depende cómo se midan, y porque hay unas fórmulas que les dicen GEF, que es gasto energético basal, y otras que dicen GER, gasto energético en reposo. Depende cómo las midieron. Entonces, tengo la tasa metabólico en reposo acá, dice componentes del gasto energético total, la termogénea por alimentos, la actividad del TANE, no me acuerdo qué es, les voy a buscar el libro porque no le puse aquí las abreviaturas, y el ejercicio, pero esto es parte de la actividad física. Entonces, ¿cómo lo van a medir? Si yo tengo al paciente, idealmente como estaba el video del hospital, pero si no, voy a hacer una calorimetría basal o indirecta, por ejemplo, en los deportistas, que yo quiero saber exactamente cuál es su requerimiento. Tiene que estar en ayuno de 12 horas, porque si ya hubo alimentos, sí va a haber una variación. Tiene que ser posterior a una noche de sueño restaurador si hay un estrés físico o psíquico,
pues eso te va a alterar el gasto energético. Ambiental térmico, si yo estoy sude y sude o estoy temblando porque está muy frío, pues ahí estoy haciendo que cambie el gasto energético. Tiene que ser en un lugar completamente confortable a temperatura ambiente. En reposo, sin ninguna actividad física, por lo menos de 1 hora, que el aparatito que vimos en 10, 15 minutos lo hacía. Excelente. Y libre de estrés físico y psíquico, porque el cerebro, acuérdense en la grafiquita, cuánto gasta de energía. Entonces tiene que ser idealmente en estas condiciones. Y la diferencia entre la tasa metabólica basal y en reposo es que la de reposo es de 3 a 4 horas después de haber ingerido una comida ligera. La otra son 12 horas de ayuno. Este es completamente, completamente en ayuno. Esta con alguna variación de alimento, entonces va a ser un poquito mayor porque tuve un desgaste aquí. Esa es la diferencia entre basal y reposo. Depende la fórmula, cómo la hayan hecho o cómo la hayan calculado. La actividad física me puede cambiar de un 15 a un 30% del gasto energético total, depende qué tanto ejercicio hagas. Hay veces que conlleva hasta 50% o más como un Michael Phelps, pero si no, un máximo de 30%. Y depende qué tipo de ejercicio es, cuánto dura, la intensidad y las condiciones del sujeto. Para yo decir, pues le agrego más porcentaje de actividad física. Y el efecto de los alimentos, que les decía que ya no se utiliza tanto. Decía, se aplica el aumento del gasto energético asociado al consumo, digestión y absorción de nutrimentos, que es un 10%. Este ETA depende de la composición de la dieta. Aumenta directamente tras la ingesta de alimentos, especialmente después del consumo de una comida rica en proteínas. ¿Por qué? Porque la proteína tarda más tiempo en digerirse. Son moléculas de péptidos, polipéptidos que llegan al estómago, en lo que se rompen ahí, llegan de la termogénesis de la dieta, que antes le sumaban ese 10%. La actividad física por el procesamiento, por la parte de la digestión, la secreción de enzimas, de secreciones gastrointestinales, que almacenamiento de nutrientes. Algunas fórmulas sí la utilizan aún, muchas ya no. Entonces, ¿cómo son algunas de las fórmulas que se pueden calcular? Yo se las voy a dejar acá a continuación. Aquí. Aquí son algunas fórmulas. Si quieren, lo seguimos viendo mañana. Son las 4:10 y tengo clase con cirugía. Entonces, este pedacito que me falta lo voy a terminar mañana para ver el tema de hidratos de carbono. ¿Estamos de acuerdo? Disculpe. Gracias. ¿Sí? Si Tengo una quieres, duda, ¿se la puedo hacer mañana? O pues si quieres ahorita. bien. Bueno, tengo la duda de, yo regularmente como por porciones, pero mi duda es con respecto a la carne. Como un pedazo de carne lo voy variando de entre res y cerdo. En algunas ocasiones como que es un día y un día, o 2 días y Ok. 2 días, pero regularmente trato de hacerlo un día y un día y pescado ahí también le varió. Pero con respecto a lo res y carne, yo mido unos 73, peso Ok. 68 kilos, 500 gramos, pero ¿cuánto es la porción de carne que debo de comer? Regularmente como un pedazo de entre 220 y 250 o a veces 200. Dependería de cómo se calculara tu energía y depende cuántos equivalentes te pondríamos o cuántos gramos de proteína por kilo de peso irían. Vamos a hacer mañana unos pequeños ejercicios de que ustedes calculen sus calorías y cuando veamos el tema de proteínas les voy a enseñar cómo calcular las proteínas por gramo de peso y como cuántos equivalentes de alimentos proteicos irían en la dieta.